Hace algunas semanas, en esta sección, en Del Dicho al Hecho, hablábamos de que el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación iba a ir a Santa Marta, Catitla, iba a ir ahí a convivir con las reclusas, iba a platicar con ellas, iba a ver las problemáticas. La visita ocurrió ayer. Me da muchísimo gusto saludar a Leti Bonifaz, Alessandra Rojo de la Vega, Paola Zavala. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bien. Hola, Alex. La problemática que le presentan al presidente de la Corte es algo que ya se conocía, ¿no? Personas, muchas de ellas que llevan años en prisión preventiva sin una sentencia, y otras que sí están sentenciadas, pero muchas de ellas de manera injusta. Hoy escuchaba algunos casos, una mujer que lleva 20 años ahí porque acusada de la muerte de su hija, pero que en realidad no mató a su hija, sino que la mató el esposo, simplemente ella no acusó al esposo. Otra que está detenida por homicidio, sentenciada también por la muerte de su esposo. Fue defensa propia, llevaba muchas denuncias ella interpuestas, pero aún así tiene una sentencia. Es decir, distintas problemáticas, distintos casos. ¿Cómo vieron la visita y qué debe de pasar a partir de ahora? Comienzo contigo, Pau. Pues me pareció una visita que políticamente es muy relevante. Me parece que un tema que tenía poco eco del tema de la prisión preventiva oficiosa como un falso espejismo de justicia empieza a estar en el radar de la máxima casa de justicia del país, al entender que no pueden procesar la cantidad de casos que tienen, que al ampliar la prisión preventiva oficiosa y un poco explicándole al auditorio qué significa esto, significa que si alguien te acusa de algún delito que está enumerado en el artículo 19 constitucional, que cada vez esa lista que está en el artículo 19 son más grandes, tú te vas a la cárcel en lo que averiguan, ¿no? Y no le da al juez maniobra para dictar una medida diferente, una medida cautelar distinta a la prisión. A fuerza vas a la cárcel en lo que te dictan sentencia condenatoria o absolutoria. Entonces hay personas que pasan ahí años y años y años, y más allá de la cantidad de personas que están ahí injustamente, hay que pensar incluso en las que están justamente, ¿no? Digo que al final serán sentenciadas como culpables. La mayoría de ellas, las personas que están llenando las cárceles, son personas que cometieron el delito de robo. Más del 50% de las personas presas están vinculadas a robo, y la pregunta es, no hay otras maneras de reparar el daño en los casos de robo, de sancionarlos y de buscar otras alternativas. Creo que es muy importante para que sí estén en la cárcel las personas que hacen daños que no tienen otro tipo de reparación social. Mira, Alex, a mí me parece muy importante que el tema se ponga sobre la agenda. No quiero pensar que haya sido un tema de promoción personal del ministro presidente, pero hay que ver también que este tema corresponde a muchas instancias y que no está en manos ni del presidente de la Corte ni de la jefa de gobierno, porque hoy se reunieron, resolver esta problemática. Es mucho más grave y muchas de las sentencias tienen que ver con poder judicial local, no necesariamente temas que lleguen a la Suprema Corte, pero a mí me gusta, como dice Pau, que ya se colocó el tema y que tenemos que revisar el tema de la prisión preventiva necesariamente. Cuando habla de los robos, Pau, hay robos que son menores, de los que se llamaban de famélico, por hambre, y muchas mujeres se quedan años ahí. Me da gusto que se empiece a pensar cómo vamos a resolver esto. Pues como bien mencionas, Alex, las mujeres en reclusión se hacen completamente invisibles. Podría afirmar que desde su contexto de vida estuvieron en abandono, estuvieron vulneradas por la violencia, la desigualdad, la pobreza, y desde ahí se les está fallando como gobierno y como sociedad. Aún con todo esto, son juzgadas sin justicia. Sus familias pagan y enfrentan las penas porque además ni siquiera existe alguna acción social que ayuda y disminuya su pérdida. Alzan la voz para hacerse visibles, pero su reclamo va más allá. Quieren señalar las deficiencias de un sistema que está enfocado en agarrar culpables y no en encontrar la verdad. Muchas de ellas en sus procesos ni siquiera tuvieron acceso a una debida defensa, y esto es porque para defender bien a alguien necesitas investigar, necesitas aportar pruebas, necesitas establecer los elementos que las llevaron a cometerles los hechos o a no cometerlos. Hay formas de empezar a cambiar las cosas, hay formas de ayudar, ¿no? En Ocupa, Pau, ustedes en conjunto con, entiendo, Patricia Mercado, ahí en el Senado, hay una iniciativa ya ahí que está puesta. Cuéntanos un poco al respecto y si podemos platicar ya para cerrar, si es, digamos, este tipo de cosas pueden generar que mejoren las condiciones. Sí, hicimos una propuesta que pueden consultar en la página de ocupa.org para eliminar la prisión preventiva oficiosa en los delitos que tienen que ver con daño patrimonial.
La idea es como justamente buscar salidas. Lo que poníamos dentro de nuestra exposición de motivos es que una persona en cárcel cuesta 60,000 pesos al mes. Cuando hay otras salidas, por ejemplo, para que enfrente sus procesos en libertad, como puede ser este brazalete electrónico que hizo muy famoso Lozoya, pero que solo él y las personas que tienen dinero tienen acceso a eso, y que cuesta 9,000 pesos. O sea, hasta por un tema presupuestal deberíamos de apostarle a eso, porque finalmente cumple lo mismo que la prisión preventiva oficiosa, que tiene dos funciones: que el probable responsable no se acerque a la víctima y no se escape de la acción de la justicia. Y eso se logra también con brazaletes electrónicos en los que les dictan sentencias si son culpables o inocentes. Pero además también alegamos de que la prisión preventiva oficiosa puede tener graves consecuencias sociales, no solo para las personas privadas de su libertad, sino cuando una persona, como decía hace un momento Ale, entra a prisión. Si tú te metes a ver las prisiones, la mayoría, pero la inmensa mayoría, el 90% de las personas son pobres, vienen de contextos violentos, en donde la prisión solo hace los contextos más violentos y a las familias aún más pobres, ¿no? Entonces, generalmente, por ejemplo, si vamos a hablar de un robo de rines, te robaron los rines de tu coche, eso merita 10 años de prisión de alguien, eso merita que se empobrezca aún más la familia, que la persona viva 10 años de maltrato, de hacinamiento. Tenemos que volver a revisar las penas que estamos poniendo en la sociedad y ver que eso en qué nos sirve como sociedad, que ellos sufran de esa manera, que no haya una reparación distinta del daño, nos sirve socialmente. Para eso va dirigida esa iniciativa que les invito a consultar. Yo creo que es muy importante continuar con la coordinación de todas las instancias de procuración, administración de justicia y las de ejecución de penas, y desde el legislativo revisar cómo vamos a mejorar esto, que obviamente tiene que cambiar. Yo cerraría diciendo que son muy pocas las luchadoras sociales que se deciden a intervenir en uno de los lugares donde parece que el tiempo no transcurre, bien lo dijo Pau, porque los cambios no suceden. Y regresando al tema, la carta y sobre todo la respuesta del ministro Arturo Saldívar para con las mujeres privadas de su libertad es una muestra de empatía, pero sobre todo hay que entenderlo y debemos entenderlo como el inicio de un compromiso con las mujeres para que se juzgue con perspectiva de género y se dé una verdadera oportunidad para reintegrarse a la sociedad. Y confío verdaderamente en que esta visita tenga como resultado acciones contundentes para que no solo pase el tiempo, para que se evolucione en el sistema penal y en los centros de reclusión. Bien, yo les agradezco como siempre a las tres y ojalá que pasemos del dicho al hecho en este y en todos los temas que comentamos con ustedes cada semana. Gracias. Buenas noches. Gracias a Pau, gracias Ale, gracias Leti.